Buenos días, muchachos. ¿Cómo han pasado? En esta mañana vamos a trabajar retomando las clases, las categorías gramaticales. Les había dicho que tenían que leerse con anterioridad las guías, este tema, el cual nosotros hemos visto desarrollado desde que estamos en grado preescolar, pero hoy en grado 11 vamos a hacer un recordatorio sobre este tema, que es muy importante y que está dentro de nuestra malla curricular, y es muy importante que nosotros podamos desarrollar. Entonces vamos a compartir la pantalla para desarrollar este tema que es de suprema importancia, como les había dicho. Voy a esperar que nos cargue. Espero que ya se haya, mientras que nos vaya leyendo, aprovecho, espero que se hayan leído la obra literaria, La Divina Comedia, que es muy importante que nos las leamos para fortalecer nuestro plan lector. Bueno, las categorías gramaticales. ¿Qué es eso de categorías gramaticales? La categoría gramatical es una clasificación de las palabras según su tipo. La gramática tradicional distingue 9 partes. Vamos a ver cada una de estas partes, vamos a verlas de manera muy breve, pero muy concisa, recordando cada uno de esta clasificación. Entonces tenemos en primera medida los determinantes, los verbos, pronombres, conjunciones, preposiciones, interjecciones, adverbios, adjetivos y sustantivos. En primer lugar, vamos a trabajar los determinantes. Los determinantes siempre aparecen delante de un nombre o una palabra que funcione como tal. Para concretar su significado, nos dan información sobre él y los determinantes pueden ser, es decir, los determinantes son palabras variables que acompañan al sustantivo para precisar su significado o simplemente para presentar. Dentro de los determinantes hay una subclasificación que son 6. Tenemos los artículos, que son determinantes que acompañan el nombre para indicarnos si se trata de un ser conocido o desconocido. Son determinantes el, la, los, las, e indeterminados uno, una o unos, ¿verdad? Entonces, si yo digo, los alumnos estaban en silencio, ahí, ¿cuál sería el determinante? Artículo sería los, ¿verdad? Ahí está determinado. E indeterminado cuando yo digo, unos estudiantes estaban en silencio. No se hay una determinación, clasificación como tal de quiénes son. En segunda medida están los demostrativos. Los demostrativos acompañan al sustantivo para indicar su proximidad o lejanía con relación a la persona que habla. Está clasificado en 3, cerca, distancia media y lejos. Cuando yo digo, cerca están esta, estos, estas, yo digo, esta niña es muy inteligente. Ahí, cuando yo digo esta, ahí hay una proximidad cerca, ¿verdad? Cuando yo digo, esa niña es muy inteligente, hay una distancia media, y cuando yo digo, aquella niña es muy inteligente, ahí hay una proximidad, o más bien hay una lejanía con la persona con quien se está hablando, se está refiriendo, ¿verdad? Encontramos en tercera medida los posesivos. Acompañan al nombre o al sustantivo indicando posesión o pertenencia. Pueden referirse a un solo poseedor, es decir, una sola persona, o varios poseedores, es decir, varias personas. Ahí están. ¿Cuáles son? Mío, mía, míos, mías, mi, mis, nuestro, nuestras, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, vuestros, nuestros, suyos, ¿verdad? Cuando yo digo, por ejemplo, he venido en mi carro. Ahí estoy dando yo una posesión, ¿verdad? Y está hablando una sola poseedora, mi carro, diciendo que es mío. El siguiente medida están los numerales que acompañan el nombre indicando un número u orden, que pueden ser cardinales u ordinales. Los cardinales son 2, 3, 4, 5, 6, ahí me está dando un orden, y los
y los ordinales son segundo, octavo. Un ejemplo, he quedado en segundo lugar. Allí están indicándome un orden. Están dentro de esa clasificación. Encontramos los indefinidos, que indica que se desconoce la cantidad exacta de lo nombrado. Pueden ser ejemplos mismo, cada, algún, cualquiera, ninguno, tanto cuando yo diría, ahí no se desconoce la cantidad o exacto de lo que se puede decir. Cuando yo digo, vendrás a visitarme algún día, estoy desconociendo allí cuándo se va a realizar. Encontramos por último la clasificación. Los interrogativos exclamativos son aquellos que acompañan al sustantivo en oraciones interrogativas o exclamativas. Son determinantes interrogativos y exclamativos, que cuántos y sus variables, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿cuánto tiempo sin verte? Allí estoy usando un determinante exclamativo, y recordemos que siempre van entre signos de interrogación o signos de interjección. Entonces tenemos, para recapitular, que los determinantes son palabras variables que acompañan ¿a quién? Al sustantivo, para precisar su significado o para representarlo o darnos una información. Veamos entonces una pequeña actividad que tenemos aquí. Completar con los determinantes más adecuados. Entonces yo les voy a dar un tiempito aquí para que ustedes puedan desarrollar la actividad, la anotan, la respuesta, cuál cree usted que es la respuesta correcta. ¿Listo? Ahí vamos al segundo punto. Ahí les estoy dando un tiempo para que ustedes lean la oración. Igual, como este es un video, queda ahí grabado, entonces usted puede después paralizar y todo eso para poder tener la respuesta. Entonces, sigamos. Ahí otra vez se da. Sigamos con la clase. Ahora veamos la siguiente categoría gramatical, que son los verbos. Los verbos es una parte de la oración que se conjuga y expresa acción y estado, ¿verdad? Un ejemplo puede ser estudiar, vivir, atender, mascar, escuchar, soñar. Son esas palabras que nos pueden indicar tanto acción o como expresar un estado. Los verbos tienen unas formas personales y unas formas no personales. Las formas no personales del verbo son aquellas que no son conjugadas, no están conjugados. Por ejemplo, los infinitivos, los gerundios y los participios. ¿Cuáles son cuando los verbos están en una forma no personal? En participio, en infinitivo, aquellos verbos que terminan en ar, en er o en ir. Ejemplo, cantar, comer, vivir. Todos los verbos en gerundio terminan en ando o yendo. Ejemplo, cantando, bailando, comiendo, viviendo. Todos los verbos con participio regular terminan en do. Ejemplo, cantar, cantado. Y también tenemos las formas personales del verbo, que son aquellos conjugadas en un tiempo verbal. Un verbo en una forma personal concuerda tanto en persona y en número con el sujeto de la oración, razón por la que es muy común omitir los pronombres personales del sujeto.
Un ejemplo personal, nosotros cantamos, yo trabajo en el colegio, ¿verdad? O yo incluso puedo omitirlo, yo no digo yo trabajo en el colegio, digo trabajo en el colegio, ahí estoy haciendo una omisión. Entonces están las formas no personales y las formas personales. Los tiempos verbales se dan en tres modos, el indicativo, el subjuntivo e imperativo. El modo verbal indicativo expresa una información real, conocida o ciertas. En las oraciones subordinadas se suelen construir en indicativo. Un ejemplo de esto: desayuno, café y tostada todos los días. Ahí la acción es una información real, ¿verdad? Y conocida. Ahora, en el modo subjuntivo, esa información se expresa de modo virtual, inespecífica o no verificada, es decir, o no se experimenta. Se utiliza además en muchas oraciones subordinadas tras una oración negativa. No creo que hoy desayune café y tostada. Es una oración que es una información que nos presenta virtual y no es verificada, no es posible, ¿verdad? Puede que se dé o no. Y el imperativo, el modo imperativo, expresa un mandato o un ruego. El imperativo no contiene distintos tiempos verbales, como el indicativo y el subjuntivo. Las únicas variables que ofrecen son las formas afirmativas y negativa. Tráeme un ejemplo, tráeme más leche, por favor. No compres café descafeinado, ¿verdad? Ahora veamos los tiempos. Los tiempos son dos: tiempos simples y tiempos compuestos. Los tiempos simples constan de un solo verbo. El verbo principal está conjugado y los tiempos compuestos constan de varios verbos con un auxiliar. Por ejemplo, yo he comido a la 1. Ahí hay dos verbos, el haber, el y el comido y el de comer. Ahí están dos, son compuestos, uno que funciona como auxiliar y el otro como principal, ¿verdad? Donde un verbo auxiliar y se une a un verbo principal. ¿En qué se une? En participio. Entonces los tiempos que nosotros tenemos son no presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, futuro imperfecto, condicional y así sucesivamente. Veamos entonces una actividad que tenemos aquí. ¿Cuál es el verbo? Cada día me gusta más. ¿Cuál de esas opciones, que está ahí 1, 2, 3 o 4, considera usted que es el verbo? Sigamos. Ahora vienen los pronombres. Los pronombres es la palabra que sustituye a otros términos que designan personas o cosas en un momento determinado. Es decir, son aquellas palabras variables que acompañan o que sustituyen el sustantivo y pueden desempeñar las mismas funciones. Sustituye. Yo, por ejemplo, puedo decir, quiero a Laura. ¿Cómo lo sustituyo? Cuando yo digo la quiero. Juan llevaba una víscera. Esta era de color verde. No tengo que decir otra vez esta víscera era de color verde, sino que digo esta era de color verde. Las clases de pronombres. Recordemos que los pronombres admiten género, número y personas, ¿verdad? Dentro de estos pronombres hay una clasificación, los personales, yo, tú, nosotros, vosotros, ellos, y ahí están. Por ejemplo, ellos me preguntan mi nombre, ahí es personal. Los demostrativos, este, ese, aquel, esto, aquello. Por ejemplo, esto es lo que quieres. Ahí estoy reemplazando, ¿verdad? Están los indefinidos. Nada, todo, alguien, nadie, alguien, alguno, bastantes, varios, cualquiera.
Alguien me ha llamado por teléfono. Ahí está indefinido. Los numerales, 1, 2, 3, primero, segundo, los relativos, son aquellos como qué, quién, el, cuál. Un ejemplo sería, ese es el enfermero de quien te hablé ayer. Los posesivos, mío, tuyo, suyo, nuestro. Los interrogativos, qué, quién, cuánto, cuál, dónde, cómo. Usted dirá, sí, no, pero usted nos acabó de decir ahorita, nos habló de los demostrativos y también hay alguna parte de esto. Eso es dependiendo del contexto en el que esté la oración. Sí, estas palabras están cumpliendo la función de sustituir, se convierten automáticamente en pronombres. Cuando acompañan al sustantivo, entonces son determinantes. Es allí la clave. Veamos una actividad. Un ejemplo que tenemos aquí. Completar el párrafo con los pronombres adecuados. Ahí tenemos un párrafo. Cuando arribamos a las últimas casas, un brusco tiroteo nos aturdió. Antes o después, orillamos el ciego paredón de una fábrica de un cuartel. Internamos en una calle de tierra. Un soldado, enorme en el resplandor, surgió de una cabaña incendiada a gritos, mandó que detuviéramos. Esto es un fragmento de Jorge Luis Borges, La forma de la espada. Entonces allí hay 4 opciones que ustedes, como les digo nuevamente, tienen la oportunidad de retroceder el video y poder clasificar para ir aprovechando el tiempo. Veamos entonces otra clasificación que son las conjunciones. Las conjunciones son una categoría gramatical invariable, parecida a la preposición, que se utilizan para unir palabras y oraciones. Es decir, que relacionan palabras u oraciones entre sí. Son invariables, es decir, no varían ni en género, ni en número, ni en persona. Están las copulativas, y un ejemplo sería Rosa y María han encontrado un trabajo muy pronto. Las disyuntivas son O y U. Un ejemplo sería, ¿prefieres comer en un restaurante japonés o chino? Las adversativas son pero, más, si no. Un ejemplo podríamos ver, decir, elige la respuesta 3, pero no estaba segura. Elegí la respuesta 3, pero no estaba totalmente segura. Ahí está adversativa. Está también las concesivas, las causales, las condicionales, las comparativas, consecutivas, concesivas, finales, completivas. Allí hay una cantidad de conjunciones. Por ejemplo, veamos un ejemplo de las concesivas. Aunque esté lloviendo, saldré a pasear. Las causales, no aprobé porque no había estudiado. Causa-efecto, ¿verdad? Las condicionales, saldría de vacaciones si tuviera dinero. No sé si saldría. Y las consecutivas, por ejemplo, pueden ser, has acabado los deberes, por tanto puedes jugar un rato. Veamos entonces una actividad, un ejemplo, para poder. Tenemos allí, no lo ignoraba, pues estaba plenamente informado. ¿Cuál de esas 4 opciones que nos da cree usted que es una conjunción? Entonces, sigamos. Ahora viene las preposiciones. Todas son unas categorías gramaticales y esta es invariable, es decir, que no tiene significado propio y que sirve para relacionar términos. Acuérdense que le habíamos dicho que son muy parecidas a las anteriores, ¿verdad? Entonces, las preposiciones son, ahí está, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Forman un sistema preposicional, ¿verdad? Un ejemplo seríamos, el lápiz está sobre la mesa. Ayer estaré trabajando hasta las 9. Ahí cuando utilizamos esas palabras que están allí, que ustedes ven allí,
son preposiciones, son las clases de preposiciones que están allí y que sirven para relacionar términos. Veamos un ejemplo. Allí hay un fragmento de Gabriel García Márquez de una novela muy conocida, 100 años de soledad, que le digo que nos estaremos leyendo más adelante. Entonces allí están las opciones y usted va a definir cuál es la correcta. Seguimos. Entonces vienen ahora las interjecciones. Las interjecciones no constituyen una parte de la oración, sino que son equivalentes de oración que expresan un sentimiento vivo. Cuando yo digo hay una llamada enérgica, alto, o describen elementalmente una acción. Entonces, se escriben, son invariables y se escriben entre signos de admiración. Por ejemplo, ay, me duele la cabeza, ¿verdad? Cuando yo digo sorpresa, allí constituye una parte de la oración, no constituye una parte de la oración, sino que son o puede expresar una acción. Veamos un ejemplo aquí. Señalar el sentido de la interjección. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si es una amenaza, si es un dolor, una admiración o un temor. ¡Ay, mi pierna no me deja en paz! ¿Qué sentido tiene esta oración de acuerdo a la interjección que se utiliza? Sigamos. Vienen ahora los adverbios. Los adverbios es una parte invariable de oración que puede modificar, matizar o determinar a un verbo o otro adverbio. Existe una clasificación de adverbios que son los de lugar, de modo, de tiempo, de duda, de cantidad, de afirmación o de negación. Entonces, eso que ustedes ven allí son los adverbios y sintácticamente funcionan como complemento circunstancial. Es decir, palabras que expresan una circunstancia de tipo diverso. Puede ser de lugar, cerca, lejos, aquí, de tiempo, ayer, jamás, siempre, o de modo, bien, mal, así, o de duda, quizá, tal vez. Siempre estas modifican a un verbo o a otro adverbio. Veamos qué tipo de adverbio es acostumbro a levantarme temprano. Temprano es el adverbio que será de modo, de tiempo, de lugar o de cantidad. Avancemos entonces. Vienen los adjetivos. Los adjetivos es la palabra que acompañan al nombre, es decir, al sustantivo, para determinarlo o clasificarlo. Ejemplo, el coche es rojo, esa casa está lejos. Es una palabra variable que expresa una cualidad del sustantivo al que se refiere. Es decir, tiene género, número y un morfema especial llamado grado. Dentro de esos grados hay tres: el positivo, el comparativo y el superlativo. El positivo expresa la cualidad sin ninguna intensidad. Este postre es dulce. Ahí no hay ninguna intensidad. Y el comparativo, su nombre lo dice, compara una cualidad con la del otro ser, ¿verdad? Entonces puede ser, el postre es más dulce que aquel. Y superlativo, hay una superioridad. Es decir, cuando yo digo, este postre es muy dulce, o digo, es dulcísimo, el superlativo siempre va acompañado de muy o de su terminación enísimo. Dentro de los adjetivos hay una clasificación que están los específicos, los especificativos y los explicativos.
Los especificativos, perdón, designan una cualidad inherente en el sustantivo, es decir, innecesario, y suele ir antepuesto. Por ejemplo, los especificativos puede decir, Dios mío, bueno, vamos a ver, creo que me confundí. Los especificativos son aquellos que indican una cualidad propia del sustantivo, es decir, delimita el significado del sustantivo y que suele ser, parecer, compuesto, digo, el coche el rojo, indica una cualidad propia de él. Y los explicativos son aquellos que redundan en una cualidad del nombre. Por ejemplo, la nieve blanca. La nieve blanca, ahí hay una redundancia, es decir, es una cualidad inherente. Sabemos que la nieve es color blanca, o cuando yo digo la clara luz, es ahí inherente dentro de esto. Veamos una actividad. ¿Qué clase de adjetivo es? Vi una película interesante. ¿Es especificativo o explicativo? Y seguimos por último, la última clasificación que tenemos son los sustantivos. Es aquel tipo de palabras cuyo significado determina la realidad. Esto es, los sustantivos nombran todas las cosas, personas, objetos, sensaciones, sentimientos, ideas. Las clases de los sustantivos, tenemos los contables, los incontables. Contables, por ejemplo, yo puedo contar, puedo decir, un árbol, un bolígrafo, un coche incontable. Podríamos decir la lluvia, la salud, el amor, la leche. Cuando se riega es incontable, ¿verdad? Los propios, cuando se designa de una manera particular, cuando yo digo Juan, María, José, Josefa, y común, de manera general, cuando yo digo pan, mesa, país. Y están los simples y los compuestos. Los simples están dados por una sola palabra, como puerta, y compuestos, lavacoches. Concretos, aquellos que se puedo ver, y los abstractos, los que no puedo ver. Los que puedo ver, concreto, almacén, lo abstracto, la belleza. Veamos entonces por último esta actividad. ¿Cuáles son los sustantivos de esta clasificación? ¿Cuáles consideran ustedes que son sustantivos? ¿Listo? Bueno. Vamos entonces, muchachos, a un poquito aquí acalorados. Vamos a desarrollar la actividad que tenemos en la guía y la que he propuesto aquí. Dentro de la explicación en el chat vamos a hacer unas explicaciones ya de tipo más particular. Si usted no entendió alguna de estas, pues a través del chat me podrá decir cuáles son las dudas e inquietudes que usted tiene frente a este tema. Me plació mucho escucharles, hablarles, perdón, dirigirme a ustedes y ahorita escucharles a través del chat. Muchas gracias.